¿Y tu conclusión sobre qué es el fenómeno ovni o qué es lo que está detrás del fenómeno ovni o cuál es el porqué del fenómeno ovni, cuál sería? Muy interesante también tu pregunta. Eh, Obviamente, como todos estamos en constante renovación de información, en constante aprendizaje. Entonces, yo no podría como darte algo específico y concluyente sobre el fenómeno. Sin embargo, como te decía anteriormente, lo que he aprendido es que hay una inteligencia detrás. O sea, no es algo aleatorio, no es algo inventado y no es algo difuminado por ahí en la psique del ser humano, sino que hay algo detrás y es inteligente. Ahora, el asunto con esto es que tenemos que tener un poco los pies sobre la tierra. El ser humano está cambiando un poco la forma en la que percibe el entorno, en la que percibe su realidad. Entonces, el paradigma está cambiando notablemente. Eh, Hace muchos años atrás, retomando las teorías de Jacques Vallée, por ejemplo, podríamos decir que el fenómeno ovni se escondía detrás de aquello que había en las hadas, los duendes, los dioses, etcétera, etcétera. Más adelante, cuando vino toda la oleada del contactismo, allá por los 50, 60, comenzamos con los famosos grupos de contacto, los contactados y toda la Federación Galáctica y todo lo que esto conlleva. Entonces se traspuso la teoría extraterrestre en el fenómeno ovni para darle una explicación. Sin embargo, actualmente nuestro panorama y nuestro paradigma es absolutamente abierto a otras posibilidades. Entonces ya estamos hablando del mundo cuántico, estamos hablando de realidades paralelas, de universos, de agujeros negros, etcétera, etcétera. Entonces ya nuestro paradigma está cambiando. Por lo tanto, no podemos afirmar que el fenómeno ovni sea de origen extraterrestre per se. O sea, es bien sabido por los grandes investigadores actualmente de que la teoría extraterrestre se quedó atrás para poder explicar los casos desde hace más de 20 años. Entonces, los investigadores constantemente han estado buscando nuevas evidencias o nuevas tendencias de pensamiento filosófico que nos lleve hacia una respuesta contundente de qué es lo que podría haber detrás. Como les digo, hay muchos buenos trabajos, especialmente en el campo de la ufología clásica, la investigación. Sin embargo, no hay una respuesta todavía que nos brinde esa certeza de qué es lo que podría haber detrás. Podríamos tomar algunas conclusiones, como les decía, es un fenómeno inteligente, es un fenómeno transcultural, es un fenómeno suprafísico, pero también es físico. O sea, podemos tener evidencia física de que el fenómeno existe. Y es un fenómeno que trasciende el tiempo y el espacio. Hay una serie de pautas de comportamiento que podemos nosotros tomar en cuenta para poder llegar a esas conclusiones. Sin embargo, no puedo resumirte, obviamente, por razones muy, muy obvias, de que el fenómeno ovni sea de tal o cual naturaleza. Eh, pero estamos en eso, o sea, estamos constantemente investigando, evolucionando y en algún momento llegaremos a contestar alguna de tantas preguntas que constantemente nos hacemos sobre este particular. ¿Quién es o quién era Enrique Castillo Rincón y por qué trascendió su historia en el mundo de la ufología? Excelente, claro. Bueno, Enrique Castillo, yo tuve la oportunidad de hablar con él allá por el 97, la primera vez, y luego un par de años después, en otras conferencias en las que estuve con él. Y realmente es un caso impresionante. Como dices, él bien falleció lamentablemente hace unos años para atrás, pero su caso ha sido indeleble en el tiempo y muchos investigadores, como el caso de Ricardo Vilches, acá siguen dándole pautas y siguen dando información sobre su caso. Eh, el caso de Enrique Castillo se remonta, como les decía antes, al año 63, cuando iniciaron sus experiencias con estos objetos en el volcán Irazú.
unos años después, cuando él ya no trabajaba para el Instituto Costarricense de Electricidad, él se fue a vivir a a Venezuela, donde tuvo unas experiencias muy extrañas allá con una persona que él conoció en la entrada de un cine que se hacía llamar Cyril Weiss. Y luego, unos años después, cuando él inició su experiencia un poco más íntima del contactismo con los llamados grupos de contacto, esto en Colombia, él logró establecer contacto físico con los tripulantes de unos objetos en una laguna, en un paraje tropical allá en Colombia, y precisamente la entidad que salió dentro del objeto a saludarlo y a reconocerlo fue este llamado Cyril Weiss, que había estado con él en Venezuela, justamente viviendo, y que se hacía pasar por un comerciante de cosméticos. O sea, estas entidades podrían asumir la apariencia como la nuestra, inmiscuirse dentro de nuestra sociedad como si fueran antropólogos cósmicos. Entonces, el caso de Enrique Castillo trascendió fronteras. Él tuvo 5 encuentros físicos, según narra él, con estas entidades, y en varios de ellos pudo conocer a qué venían ellos acá, qué era lo que estaban haciendo, por qué lo hacían, etc. Él escribió un libro publicado en varios tomos. El primer tomo se hizo muy famoso, La Gran Alborada Humana. Su caso particularmente, a mi parecer, fue muy trascendente debido al hecho de que su caso surgió en una época en la que el contactismo se entremezclaba mucho con el misticismo, con la mística, con la parte mágico-religiosa. Entonces estaba todo aquello, los grupos espirituales, la mediunidad y todo esto, y él férreamente iba chocando con todo eso, iba como un rompeolas. ¿Por qué? Porque él se convirtió, junto con muchos investigadores, en investigador de su propio caso. O sea, él defendía la tesis de que el fenómeno ovni no necesariamente tenía nada que ver con el misticismo, sino que era algo un poco más cuadrado, más completo y más físico, tangible y material, y no tenía tanto que ver con la mística. No había que formar grupos espirituales para tener contacto con los tripulantes de esos objetos a los que él llamaba extraterrestres, sino que había otras formas de poder concebir el fenómeno ovni. Entonces, eso le valió a él la objetividad y se ganó la confianza de muchos investigadores y trascendió su caso. Obviamente hubo informaciones muy interesantes, como el caso de que aparentemente su caso fue sometido al suero de la verdad, pentotal sódico, por parte de agentes de la CIA y el gobierno norteamericano, y cosa que nunca surgió a la opinión pública. Hubo testigos de sus experiencias dentro del grupo al cual él pertenecía, el grupo de contacto, y aparentemente también hubo testigos que conocieron a este señor Cyril Weiss cuando él vivía en Venezuela y que tuvo contacto con Enrique Castillo. Entonces realmente hay toda una gama de experiencias, una rica casuística de información dentro de lo que es la experiencia, el marco del nombre de Enrique Castillo. Uno de los misterios de Costa Rica, que es un poco un símbolo, son las piedras, las llamadas piedras bolas. Claro. ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Por qué son tan particulares? Excelente, sí. De hecho, en el año 2010 tuve la oportunidad, junto con mi amigo, el escritor e investigador Renato Longato, y con ese gran investigador, uno de los 20.000 científicos más prominentes del siglo XX, que es el señor Ibar Zap, que por cierto falleció hace unos años también. Tuve la oportunidad de ir con ellos a hacer una investigación in situ de las famosas esferas de piedra de Costa Rica. Esto en la zona sur, la zona de Palmar, donde se acumulan más cantidad de estas esferas allá en la selva.
Fuimos allá, estuvimos aproximadamente unos 4 o 5 días de gira por allá junto con otro grupo de personas, éramos en total unos 10 o 11 personas. Fuimos a varios sitios, incluyendo la zona de Palmar Norte, Palmar Sur, inclusive en el mar. Nos internamos también en las fincas buscando evidencia de estas llamadas esferas. Las esferas, cuando tú las, no es lo mismo verlas en foto que verlas en vivo. Cuando tú las tocas y pones tus manos sobre ellas, te das cuenta de la perfecta esfericidad que tienen estas esferas. Incluso hay estudios realizados con láser por parte de la Universidad de Costa Rica que verifican que la esfericidad de estas esferas llega hasta un 98%. Son esferas de granito sólido, van desde los, 30 centímetros de diámetro hasta la más grande, que creo que mide 7 u 8 metros de diámetro y pesan hasta 16 toneladas. Entonces, es todo un misterio. La más grande, que está en una finca de Melina, eso está en la zona sur de Costa Rica, tuve la oportunidad de viajar allá a buscarla. Si tú te internas a buscar esa esfera, te das cuenta de que está en plena selva y está en una pendiente, está en una colina. O sea, no hay forma de que una grúa de las actuales pueda haber puesto esa esfera ahí. Entonces la pregunta que cabe es, ¿cómo la pusieron ahí? Lo más lógico sería pensar que la hicieron rodada, pero para rodar una esfera de 16 toneladas se ocuparía muchísima fuerza. Entonces realmente da un misterio. Ahora, en la zona de Palmar Norte, creo que fue, sí, Palmar Norte, en Finca 6, si no me equivoco, tuvimos la oportunidad de ver esferas in situ que están aún enterradas, solamente se les ve la parte de arriba. Don Ibar Sapp, que en paz descanse, él me comentaba que para que esas esferas estén hundidas, porque eran esferas de 1,5 metros, 2 metros de diámetro, de 8 toneladas de peso, una cosa así, para que esas esferas estén hundidas de esa forma, debieron haber pasado por lo menos 2000 años de erosión. Entonces, el problema con esto está en que el Museo Nacional, las autoridades del Museo Nacional, ellos dan por verificada la fecha de construcción de las esferas alrededor del siglo XVII-XVI, que es más o menos un poco antes de la conquista española en el territorio americano. Entonces, realmente no hay una concordancia entre las teorías de Ibar Sapp y la evidencia arqueológica consensuada, digamos así, o existente. Sin embargo, cuando uno ve las esferas, uno se da cuenta de que ahí hay mucha tela que cortar y no es tan fácil de explicar como que las hicieron para los grandes caciques o para adornar las casas, como dice el Museo Nacional, etcétera, etcétera. De hecho, ni siquiera se han encontrado herramientas de cómo las hicieron. Realmente es un misterio. Hay mucha teoría de cómo y quién las hizo. El conquistador Francisco Pizarro, en una de sus crónicas, narra precisamente que los sacerdotes incas venían a un país llamado el País de las Bolas a instruirse en las artes místicas del chamanismo. Es decir, ahí podríamos especular que efectivamente la raza que construyó las esferas tenía un cierto conocimiento místico y mágico religioso y que edificó esas esferas por algún propósito muy especial. Don Ibar Sapp decía, ya yéndome al propósito propiamente de las esferas, él tenía la teoría y él la demostró, de hecho, con ayuda de un piloto de la línea aérea LAXA aquí en Costa Rica, demostró que las formaciones de las esferas en traza directa o línea recta en las formaciones iban a dar a puntos muy específicos del globo. Por ejemplo, uno daba en Stonehenge y si lo seguías iba a dar a Egipto o la isla de Pascua en la Polinesia, etc. O sea, había toda una gama de un mapa estelar, digámoslo así, en las formaciones de las esferas in situ. Lamentablemente, conforme han pasado los años, muchas de las esferas han sido saqueadas, han sido removidas de sus lugares originales, entonces no hay registro de todas las esferas que hay y cómo estaban distribuidas. Sin embargo,
de las que estudió en la época de las bananeras, allá por los 40, Samuel Lothrop, que fue uno de los grandes investigadores y arqueólogos que se dedicó a documentar las formaciones de las esferas, se sabe que precisamente esas formaciones corresponden o podrían corresponder, según Ivar Zapp, a mapas estelares que darían rutas marítimas. Y entonces ahí él se vale de eso, junto con otras evidencias, para lanzar su famosa teoría, que decía que la capital de la Atlántida estaba en Costa Rica. Entonces realmente hay mucha tela que cortar con esto de las esferas de piedra. Es un tema muy interesante. ¿Tenés conocimiento si los pueblos originarios que vivían en la región de Costa Rica tuvieron contacto con el fenómeno ovni? ¿Quedó algún tipo de registro que se lo pueda relacionar con el fenómeno ovni de esos pueblos? Eso es interesante. Yo actualmente estoy en contacto con un escritor norteamericano, pero que es de origen, si no me equivoco, mexicano, que se llama Rob Charles. Él está haciendo algunos libros, él vive en la zona de, si no me equivoco, de Arizona, me parece. Está elaborando algunos libros muy interesantes en base a experiencias místicas y en base a investigaciones arqueológicas que él ha realizado junto con arqueólogos norteamericanos y arqueólogos ticos y algunos guaqueros de por acá, en donde él relaciona precisamente el fenómeno ovni, el factor del fenómeno ovni, el factor indígena de Costa Rica y el factor del chamanismo de los mayas y otra serie de aspectos ahí que él ha englobado en sus libros. Ayer estaba justamente conversando con él y él me comentaba que tiene mucha información. Él ha hecho varias investigaciones de campo acá en la zona del volcán Arenal, específicamente en la laguna de Cote. De hecho, Cote, la laguna, tiene forma de corazón. De hecho, Cote significa corazón en el idioma maleco, que es una de las etnias indígenas de acá de Costa Rica. Los malecus, esta etnia que estuvo asentada en esa zona norte, en la zona de San Carlos, allá en el volcán Arenal, esta gente desde tiempos remotos, ellos sabían y le han contado a este señor y a otras personas con las cuales también yo he conversado, ellos sabían de la existencia de objetos que salían y entraban de la laguna de Cote. Obviamente eso se vio después evidenciado en la famosa fotografía de la laguna de Cote, que fue tomada por el Instituto Geográfico Nacional en 1971, que era lo que les hablaba al principio del programa. Sin embargo, sí, respondiendo a tu pregunta específicamente, sí han habido, sí hay alguna conexión desde el aspecto indígena hacia estos objetos. Obviamente no es tan marcado, por ejemplo, como en culturas como la inca, la maya o la azteca, o incluso la egipcia, qué sé yo, pero sí hay un aspecto ahí mágico religioso, de leyenda, de mito, y obviamente investigando un poco más, cosa que tal vez no ha habido un investigador que se vaya por ese lado acá en Costa Rica específicamente, pues uno se podría encontrar algún tipo de conexión. Justamente sí, don Ivar Zapp me comentaba que los huetares y su lengua, el cachiquel, realmente hacía un llamamiento a muchas de estas leyendas en las que hablaba de seres mitológicos, seres místicos que venían acá a instruir en algunas artes místicas en la zona de Guayabo, en la zona de Turrialba, en esta capital mística que te hablaba anteriormente. Y, o sea, realmente es una prueba, digamos, testimonial de esto. Sin embargo, sí ha habido algún tipo digamos, de bagaje cultural que ha trascendido el tiempo y lo podemos encontrar en algunas estatuillas, algunos metates y algunas construcciones indígenas por acá. Hay mucha tela ahí también que cortar en eso. ¿Hay apoyo para la investigación y difusión del tema OVNI? Me refiero a nivel político, a nivel científico.
Sí, no, realmente no, te puedo decir que no hay una preocupación. Ahora, hay información muy interesante. Por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de conversar con un señor que ya es retirado de la División de Inteligencia y Seguridad de la Fuerza Pública acá en Costa Rica. Esta gente son los que trabajan monitoreando los cárteles de la droga y esto que trascienden droga por acá. Y él me comentaba de que en la zona sur, específicamente en Talamanca, que es por cierto donde están, digamos, asentados los indígenas por allá en este momento, ellos hacen mucho monitoreo de avionetas de los narcos y todo esto con radares de baja altura, y ellos habían logrado evidencia muy importante de objetos que circundan esa zona y no son ni avionetas narcos, ni aviones secretos, ni nada por el estilo. Incluso tomaron fotografía, tomaron video de estos objetos. Todo ese material audiovisual fue confiscado en su momento por el gobierno norteamericano acá, por el Ministerio de Seguridad en Costa Rica. O sea, lo que te quiero decir con esto es que a pesar de que no hay un apoyo gubernamental tácito, académico, hacia la investigación de esta fenomenología en Costa Rica, sí hay evidencia de testimonios, de testigos, de efectivos de la fuerza pública, de oficiales, de personal oficial y académico, de que esto está sucediendo, tal y como sucede en muchos otros países, pero lo particular en Costa Rica, pues sí está sucediendo. Entonces realmente sí hay mucha información. Sí han habido, como les decía anteriormente al inicio de la tertulia, han habido mucha documentación oficial. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuando se dio la famosa fotografía del lago Cote, amablemente se dio, por supuesto muchos años después, pero sí ya se dio el negativo original de la fotografía para ser examinado por académicos en ese momento. Estamos hablando de los años 70. Los documentos oficiales de las oleadas de los 80 que fueron confeccionados por oficiales de la fuerza pública, han sido escaneados y han sido distribuidos en internet por medio de los investigadores, los hermanos Vilches Namahuel. Entonces, sí ha habido una apertura en algún momento, si fuera necesario, hacia el fenómeno de parte de algunas entidades gubernamentales o académicas. Sin embargo, no hay un apoyo tácito, explícito o académico hacia la investigación de estos objetos. Es algo que se remite a la función de particulares, a organizaciones civiles y al interés del público, prácticamente. De hecho, la prensa sí ha hecho un lado en esto, acá en Costa Rica. O sea, no hay una posición oficial de parte de la prensa hacia esto. Hay, por supuesto, hay prensa amarillista, tenemos la famosa Extra, tenemos un diario que se llama La Teja, acá en Costa Rica, que es un diario amarillista, sensacionalista, que publica constantemente informaciones referentes al fenómeno OVNI, pero no les da un tinte tan amarillista. No es así. Sin embargo, debido al público al que está orientado el diario, el tema se queda ahí. Entonces no pasa, no trasciende de ahí. La gente no lo toma con seriedad o con la seriedad con la que debiera tomarlo, como si fuera, por ejemplo, en un medio oficial o en un medio, digamos, gubernamental. Entonces realmente no hay un apoyo tácito hacia esto. Obviamente de vez en cuando los canales de televisión publican informaciones y esto, y se oyen testimonios, y si uno va y habla con tal o cual policía o tal y cual persona o controlador aéreo, lo que sea, la persona no se va a negar a hablar de esto si tiene la confianza suficiente con el interlocutor, pero no hay una posición oficial con respecto al fenómeno OVNI en Costa Rica de parte de todas estas personas. Si yo voy a visitar, yo o cualquier persona va a visitar Costa Rica por primera vez y quiere ir a un lugar específico que esté estrechamente relacionado con el tema OVNI, ¿cuál me dirías?
Buena pregunta esa. Sí, hay varios puntos, los llamados puntos calientes acá en Costa Rica. Yo particularmente he llegado a la conclusión, eso ya es muy personal mío, he llegado a la conclusión de que no existen los llamados puntos calientes en el sentido crítico de la palabra. Por supuesto, sí hay zonas donde la incidencia de la observación de estos objetos o estos fenómenos pues es un poco más alta que en el resto de los lugares, eso sí, pero no es porque ahí se vayan a ver o no, sino porque hay una serie de condiciones que reúne el lugar. Ahora, si me preguntas puntos en Costa Rica, podemos hablar, por ejemplo, del famoso Cerro Chirripó. Es el cerro más alto de Costa Rica, tiene 3.820 metros sobre el nivel del mar, hace mucho frío ahí. Hay una zona particular del cerro que se llama la zona de los Crestones. Esa zona es rica en hierro, la parte rocosa tiene mucho hierro, entonces tiende a crear disturbios geomagnéticos ahí, o sea, las brújulas se distorsionan, las personas sufren algunos mal de altura, hay dolores de cabeza, incluso hay alucinaciones. Sin embargo, sí han habido fotografías de ovnis en ese lugar y han habido avistamientos específicos en ese lugar. Hay otras zonas, por ejemplo el caso de Guayabo de Turrialba, ese que les hablaba, la famosa laguna de Cote, que es una especie de meca para los investigadores de lo oculto, de lo enigmático, ahí en la zona del volcán Arenal. Curiosamente, una zona donde se ve mucho avistamiento y es muy central acá en Costa Rica, es el caso del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Es una zona muy plana ahí en ese lugar, y hay mucha observación, hay mucho medio electrónico ahí constantemente monitoreando, y hay mucho avistamiento de objeto extraño por ahí de parte de todo el mundo, del personal del aeropuerto, de los pilotos, los controladores aéreos, de los testigos que están ahí constantemente viendo aviones y viendo cosas, pues también hay avistamientos de objetos de este tipo. Hay otros puntos que te podía hablar, el Cerro Pico Blanco, que está en el sur del Valle Central, es un cerro muy conocido también, muy místico, ahí había mucha presencia indígena en el pasado, correlacionando un poco esto con tu pregunta anterior, y pues hay muchos lugares, en la zona de Sierpe, justamente donde están las esferas de piedra, en Palmar, ahí hay un lugar específicamente en el mar, donde he hablado con algunos pescadores de la zona, y ellos me comentan que a cierta hora de la madrugada, más o menos entre 2 y 3 de la mañana, siempre hay avistamientos de objetos saliendo o entrando del mar. Y ahí ya entraríamos en ese famoso tema de las bases de ovnis, las bases interoceánicas de ovnis que podrían existir, que se habla mucho dentro de toda esta mitología cultural del fenómeno ovni. Pero sí, hay muchos puntos muy interesantes para las personas que quisieran explorarlos. Realmente hay mucha casuística en esto. Y antes de despedirte, decinos cómo puede hacer la gente para contactarse con vos. Si tienes algún mail, alguna página de Facebook, decime cómo pueden hacer. Por supuesto, sí, en Facebook me pueden encontrar en Enigmas Costa Rica, todo seguido, Enigmas Costa Rica. Ahí tenemos una página de Facebook, tenemos un grupo de Facebook también. Ahí están los enlaces, hay un chat de WhatsApp también, tenemos por ahí, tenemos cuenta de Instagram, de Twitter y todo. Y en web, tengo un blog, una página web que se llama enigma-tico.com, enigma-tico.com. Esa página, ahí están todos los casos, o por lo menos la mayoría de lo que les he conversado. Hay buenos artículos, hay buena información multimedia, hay fotografías, hay mucha información interesante. Por supuesto hay que leer, ahí tengo más de 900 artículos de estos temas, entonces les invito a que nos acompañen en esta búsqueda que todos tenemos del tema y estamos a la orden.